Y este pasaje se encuentra en el libro de Jueces. Jueces capítulo 3, versículo 31. Y dice así: después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que en todo traes revelación y enseñanza. Y te damos gracias, Señor, por lo que hoy se derramará en este lugar, que quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, que lo podamos llevar a la práctica. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y usted dirá, ¿a poco? ¿Y qué fue eso? Este personaje, Samgar o Samgar, es un juez. Obviamente está en el libro de Jueces. Se le considera uno de los jueces menores, el tercero de los jueces menores. Y él aparece de pronto en la escritura, así como lo leímos en el versículo 31 del capítulo 3, y no se sabe más de él. Únicamente existe una mención más de él en Jueces 5:6. Y mire lo que dice en Jueces 5:6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Esos eran los tiempos de Samgar. Y únicamente esto es lo que se habla de él. Aquí lo interesante es que Samgar es considerado juez. Y es considerado un juez que peleó y mató a 600 filisteos. Algo similar, o nos suena algo similar a las proezas que hizo Sansón, o que llegó a hacer Sansón. Estamos hablando de los tiempos de los jueces. El tiempo de los jueces cubre aproximadamente un periodo de 300 años del pueblo de Israel. Y transcurre posterior a la entrega que Josué hace de la tierra prometida a las 12 tribus. Algo muy interesante sucede en este periodo, porque obviamente usted conoce la historia. Moisés saca a su pueblo de Egipto, rescata a Israel de Egipto, lo saca de Egipto, lo lleva durante 40 años en el desierto, y hasta después de esos 40 años es que el Señor decide, ahora sí, después de que pasó todas esas generaciones que tenían mentalidad de esclavos, decidió entregarles ahora sí la tierra prometida. El encargo de la entrega de tierras es para Josué. Y Josué empieza a repartir los territorios. Algo muy interesante es que en esa repartición de territorios, muchos de esos territorios seguían siendo habitados por pueblo y por gente que eran enemigos de Dios. El Señor no llegó y los quitó para que llegara a su pueblo. Ahí los dejó. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía que mostrar su entereza y tenía que mostrar su fortaleza y su firmeza en el Señor, de echar a esa gente fuera y poder tomar posesión de lo que les correspondía como una entrega que Dios les dio. Todo eso transcurre en este periodo de jueces. ¿Qué venía a ser un juez? Un juez venía a ser un paladín, un héroe que el Señor levantaba para el pueblo, para que pudiera tener el pueblo un liderazgo y poder tomar esas tierras que él mismo ya les había entregado. Eso sucede, esos son esos 300 años que se viven. De hecho, el periodo de jueces termina hasta que inicia la monarquía de Israel. Estamos hablando que hasta que inicia el reinado de Saúl y David. Pero
antes de eso, de Josué y hasta antes de la monarquía, todo ese periodo de 300 años son jueces. La historia de jueces es muy interesante porque es un sub y bajas emocional y es un sub y bajas espiritual para el pueblo de Israel. Porque llegaba un paladín de estos que le hablo, un héroe, un juez porque ejercía justicia de Dios sobre el pueblo, por eso se le conoce así. De hecho, el nombre viene del pasaje que está en Jueces 2:16, que dice así: y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban. De ahí viene el nombre del libro de Jueces. Entonces, este periodo el pueblo se perdía. Recuerde que son 300 años, por eso le hago mención a esto. Cada que pasaba una cierta generación, el pueblo se olvidaba de Dios y volvían a caer en problemas. Hay una canción de un salmista aquí mexicano que dice: y tropecé de nuevo y con la misma piedra. Eso le pasaba a Israel. Levantaba el Señor otro juez, otro paladín, otra vez se volvían a fortalecer en el Señor. Pasaba otra generación o dos generaciones y se nos volvían a desinflar. Así fueron estos 300 años de la vida de jueces. Era un sub y bajas emocional. Para cuando va terminando la época de jueces, durante todos estos años, pero principalmente cuando va terminando, era un periodo que tenía un problema grande. Estaban totalmente perdidos. No había rey, dice la escritura. Fíjese cómo termina el libro de Jueces, Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, así como decían en mi rancho, cada quien hacía lo que le daba la gana. Cada uno hacía como le venía en gana. Ahora, meditemos. Estamos hoy en este siglo XXI, año 2024, como en el libro de Jueces, que cada quien hace como le viene en gana. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos? ¿Y qué era lo que sucedía en el libro de Jueces? Bueno, pues que el Señor levantaba a un juez para que el pueblo volviera otra vez a enfocarse en el Señor. La gente hacía lo que mejor le parecía, y esto significa que no había autoridad. No tomaban en cuenta y no tomaban en serio la actividad de Dios. Ahora, regresándonos al pasaje que leemos acerca de este hombre Samgar. Ese nombre inclusive a mí me suena como a superhéroe. Nunca le tocó, digo, los de mi época se han de acordar, había unas caricaturas de un hombre pájaro que cuando volaba gritaba Birdman, ¿se acuerdan? Samgar se me hace igual, imagínense, Samgar, está igual. ¿A quién? Oh, en Thor, bueno, también. No sé por qué la hermana pensó en Thor, ¿verdad? Pero sí, el Samgar suena a superhéroe. Es que suena a superhéroe. Así que el de escuchar Samgar hasta suena como un rugido, ¿verdad? Samgar. O sea, era poderoso el Samgar. Hay poder, ¿verdad?, en ese nombre. Pero el poder no venía de él, no venía de este hombre Samgar. Y aunque dice que peleó, que mató, eliminó a 600 problemas que él tenía, el poder no estaba en sí mismo, no estaba en él. Él era un hombre ordinario como cualquiera de nosotros. En esa época el pueblo de Israel se escondía porque llegaban los filisteos y arrasaban. Y no solamente se llevaban lo que podían, sino que lo que no se podían llevar, que no podían cargar, lo acababan. Los dejaban prácticamente sin nada. Entonces mucha gente del pueblo de Israel optaba por esconderse. En este caso, el libro de Jueces no nos da detalles de la vida de Samgar, pero nos dice que se convirtió en un juez.
que se convirtió en alguien que guió al pueblo. Y sacando algunas conclusiones con lo poquito, con las pocas palabras que nos da la Escritura, podemos decir que era un hombre común y corriente, como muchos. Era un hombre que muy probablemente se dedicaba a la agricultura, porque dice que para acabar con estos hombres únicamente utilizó una aguijada para bueyes. La aguijada era un bastón largo de aproximadamente 2 metros, que de un lado tenía una terminación puntiaguda, a veces le ponían un metal ahí puntiagudo, y del lado contrario era una especie de pala, pero era una pala cortita, que en ocasiones inclusive la afilaban para poder cortar hierba y cortar cosas, una especie de asadón, ¿verdad? Pero alargado. Y eso era lo que él tenía. Y eso era con lo que él defendía a su familia. Muy probablemente era campesino y tal vez poseía 1 o 2 bueyes que los utilizaba para la siembra. Y es por eso que utilizaba la aguijada o su bastón. En esos tiempos tenían que utilizar el bastón porque a veces el buey no quería hacer caso, se ponía perezoso y tenían que obligarlo a caminar. Entonces la aguijada era una herramienta de labranza, era una herramienta para el campesino, y eso nos dice que Shamgar definitivamente no era militar. De la Guardia Nacional no era, y tampoco era político. Pero es muy importante entender que él hizo cosas que no eran fáciles, pero cosas que hizo para poder defender a su nación. Cosas que hizo para poder defender a su pueblo. Y no esperó a que nadie viniera a prometerle nada para él ponerse en acción. Él inmediatamente tomó lo que estaba en su mano y no se puso a procrastinar ni se metió a las redes sociales para ver un tutorial y a ver cómo hacerle, sino que él inmediatamente agarró la herramienta que tenía a la mano y fue a hacer lo que tenía que hacer. Es un ejemplo para todos nosotros, tanto hombres como mujeres, porque es alguien común, un agricultor que no esperó a que se le facilitaran las cosas, ni a que se terminara el sexenio, ni a que llegara la ayuda del bienestar, ni a que no esperó a nada. Él con lo que tenía se puso a trabajar. Tampoco se puso a esperar a los 7,000 o 7 profetas del desoriente para que le dieran palabra y se la confirmaran. Tampoco eso hizo. Y el que el Señor en la Escritura lo mencione como un juez, eso quiere decir que él tuvo una relación estrecha con el Señor, porque el Señor mismo lo fortaleció y el Señor mismo lo levantó como un juez. Este hombre estaba descontento de lo que se vivía y de lo que vivía su pueblo, de la opresión que sufrían de los filisteos, y utilizó lo que tenía en sus manos como única arma. Y así dice la Escritura que acabó con 600 filisteos. Yo me quiero imaginar que lo fue haciendo de a poco, ¿verdad? Poco a poco. Porque pues como que pelear en bola con 600 pues está difícil. Pero con una buena estrategia y de a poco, yo creo que sí acaba con 600 o hasta más. Así que muy probablemente esto lo hizo de una manera gradual, pero consistente. O sea, se mantuvo en su misión, se mantuvo en lo que tenía que hacer. Eso nos habla y nos dice que Dios puede hacer cosas poderosas con gente común como tú y como yo. Pero lo único que tenemos que hacer es empezar donde estamos. O sea, no podemos esperar a que las cosas mejoren o que el Señor nos lleve a una mejor posición, un mejor trabajo, hasta que tenga casa, carro o hasta que lo que usted mejor se le ocurra, sino que tenemos que iniciar
ya. Hay cosas que Dios puede hacer por nosotros y no las hace porque está esperando que nosotros mostremos esa disposición. Mientras que nosotros estamos esperando que Él nos disponga de todo para yo poderlo hacer. Ese es un problema muy grande que tenemos con la sociedad actual y con la gente cristiana actual. Que no queremos movernos por miedo a equivocarnos, pero terminamos inmovilizados y terminamos no moviéndonos a ningún lado. Y en esta espera caemos en algo que se llama procrastinación. Y definitivamente también nos falta visión. ¿Y por qué nos falta visión si es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros? Porque así lo dice la Escritura. Así lo decía en el Antiguo Testamento y así lo dice en el Nuevo Testamento. Mire, Joel 2:28. Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ahora usted me dirá, eso es del Antiguo Testamento. No, miren el Nuevo. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Es lo mismo, es el mismo versículo, es la misma promesa del Señor en el antiguo pacto y ahora en el nuevo pacto. Eso nos habla que tenemos el mismo Dios. Tenemos el mismo Dios de Samgar. Es la misma, el mismo poder, el mismo espíritu que habitó y que le dio poder a Samgar, el mismo espíritu que nos da ahora poder a nosotros. Y mucho mejor ahora para nosotros que estamos en el nuevo pacto, así mismo dice la Escritura. Mucho mejor pacto, un mucho mejor acuerdo con el Señor. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida, recuerde que nos conectamos directamente con Él por medio del Espíritu. Porque tenemos que recordar, y disculpe que le vuelva a hacer resumen, pero recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando usted le dice que sí a Jesús, le dice, sí, Jesucristo, sé mi Señor, usted se conecta de su espíritu, que le pertenece a Dios, con el Espíritu de Dios. Establece una conexión. Hace unos mensajes atrás yo les hablaba que usted recibe una semilla. Esa conexión usted la tiene que ir fortaleciendo, la tenemos que ir fortaleciendo de tal manera que nuestra alma se vaya transformando y se vaya fortaleciendo por medio de esa conexión y por medio de la palabra de Dios. Pero esa transformación tiene que ser en el hacer, en el caminar con el Señor. No podemos quedarnos en la doctrina de que, es que Dios lo hará. Y es que si Dios, hasta que Dios quiera, hasta que Dios diga. No, usted tiene que caminar. Por eso le digo, en muchas ocasiones nos quedamos esperando a que Dios haga, pero Él está esperando que nosotros podamos movernos. Si analizamos cada una de esas intervenciones divinas que tuvo Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Él primero exigió un movimiento de parte nuestra. Antes de abrir las aguas del Mar Rojo, le dice a Moisés, levanta la vara y avanza. Si Moisés no levanta la vara y avanza, no se abre el mar. Le dice a Moisés, golpea la roca. Si no lo hace, no sale agua. Le dice
a Josué que los sacerdotes carguen el arca, pero que metan los pies en el río. Si no hacen eso, tampoco se abre. A Pedro le dice, avienta las redes, y Pedro terco, no sé por qué son los Pedros así. Es que ya lo hice, Señor, toda la noche. Pues ahora aviéntala para el otro lado. Y no quería, Pedro siempre fue cabezón. Pero cuando ya lo hizo, una acción antes de, y el Señor interviene. Entonces el Señor está esperando que podamos tener una visión de las cosas. Y esa visión la vamos a poder lograr cuando nosotros empezamos a accionar y a tener una relación con el Señor. Porque el Señor quiere que tú busques esa visión que Él te va a dar. Por eso nos está hablando que a los jóvenes dará visiones, a los ancianos dará sueños por medio de su espíritu. Pero nosotros tenemos que dejar actuar su espíritu en nuestra vida. Y lo vamos a hacer por medio de nuestra fe, caminando por fe. Por eso la Escritura dice que hay que caminar por fe. Tenemos que accionar, no nos podemos quedar paralizados. No podemos quedarnos esperando hasta que las cosas mejoren, hasta que me llegue la beca del bienestar o hasta que me llegue lo que sea. No me puedo esperar. Yo tengo que accionar ya. Así como empezamos a accionar para poder auxiliar a nuestro hermano Luis, como empezamos a accionar la hermana, no sé de quién fue la idea, la hermana o los demás hermanos de la hamburguesada. O sea, tenemos que accionar ya. ¿Se fijaron que todavía no tenemos el precio, pero ya estamos accionando? Eso es caminar por fe. No podemos esperarnos a que todo esté perfecto. Mire, yo tuve unos jóvenes en la alabanza. No voy a decir cuáles porque hace mucho tiempo. Y me piden equipo nuevo. Y le digo, con lo que tenemos, y no por no comprarlo, ¿verdad? Pues el Señor en su momento nos dará el recurso. Le digo, pero con lo que tenemos que hacer siempre lo mejor. No puedo esperarme a tomar clases de guitarra hasta que me llegue una guitarra Gibson, modelo no sé qué, whatever it takes, ¿verdad? No. Tengo que empezar con lo que ya tengo, con lo que está en mis manos. Y lo tenemos que accionar y lo tenemos que hacer de esa manera. Que hagan una hamburguesa. El Señor nos va a dar las visiones y nos va a dar los sueños cuando nosotros empecemos a compenetrarnos con Él, a caminar de acuerdo a lo que Él nos pide y nos dice. Nos va a dar una visión sobre las cosas, sobre nuestros proyectos, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestro país. Pero tenemos que accionar. Porque si no accionamos no vamos a tener visión. Y si no tenemos visión, la gente muere. La gente cuando no tiene visión, muere. Mire, cuando la gente no tiene una visión de algo más, hasta ahí llegó. Y usted puede sentir que sus vidas se vuelven rutinarias, que sus vidas se vuelven... ¿Se ha subido en esos caballitos? ¿Cómo se llama? El carrusel. Que se trepa y parece que se está moviendo, ¿verdad? Pero no avanza, usted está dando vueltas en el mismo lugar. Cuando usted no tiene una visión y una relación con Dios de la manera correcta, usted va a sentir que se está moviendo y a lo mejor le pueden subir la velocidad y va más recio, pero no va a avanzar. Está dando vueltas en el mismo lugar. Tenemos que tener una visión de nuestra familia. Tenemos que tener una visión de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Y tenemos que entender a dónde nos quiere el Señor llevar. Samgar no estaba satisfecho con su vida y no estaba contento con lo que sucedía en su vida por medio de los filisteos. Y él tuvo que accionar y tuvo que acabar con 600 problemas. No sé cuántos problemas pueda tener usted, no, si son personas no los vaya a acabar como Samgar. Eso es para... No, pero él se puso a trabajar y eliminó 600 problemas.
Dios en muchísimas ocasiones va a probar nuestra fe, créame. Por eso es que a veces sentimos más lo duro que lo tupido, porque prueba nuestra fe. Mire, y el Espíritu Santo no. El mundo espiritual es tan sensible que a veces usted declara algo y su palabra va a ser probada. Sí, usted puede decir, y yo le he platicado, aquí hemos tenido gente, y ya no está aquí, que me ha dicho, pastor, usted dígame, yo estoy para lo que usted necesite. Apenas me decían eso, no pasaban ni 15 días y ya no estaban en la iglesia. Porque la palabra es probada. Entonces cuando a veces yo veo a alguien que va a decir eso, no me digas. Así vamos bien. Así vamos bien. Él va a probar nuestra fe y la va a probar en muchas ocasiones de una manera tan ilógica que vamos a pensar, o sea, ¿cómo que con esto? ¿O cómo que tengo que hacer esto otro? Porque nos va a pedir cosas que van a retar a nuestra lógica. Pero si nos aferramos a eso, a obedecer a la palabra de Dios, aunque parezca una locura, créame que usted va a ver la bendición de Dios. En ocasiones, el Señor nos pide cosas bien locas y preferimos ir a preguntarle a mi papá, a mi abuelito, a no sé quién, que ni siquiera están en Cristo, para que me diga qué hacer. Y como decían otra vez allá en mi rancho, ahí es donde la puerca torció el rabo. Porque terminamos haciéndole más caso a las cosas que nos enseñaron por tradición, que nos enseñaron por generaciones, que nos enseñó el abuelito, la mamá, la tía, el abuelito, el tío ese que ha tenido como 3 o 4 divorcios pidiéndole un consejo matrimonial. Cosas de ese tipo. Terminamos haciéndole caso más a esas personas, a ese tipo de cosas, que a la palabra de Dios. Así que Dios te va a pedir que uses lo que tengas a la mano, lo que esté a tu disposición. Moisés solo tenía una vara. Solo tenía una vara. Y así le dijo el Señor, ¿qué tienes en tus manos? Una vara. Y esa vara, de ser la vara de Moisés, si usted lee las escrituras, se da cuenta que al final terminó siendo la vara de Dios. Y solo era una vara. David solo tenía una piedra. Bueno, levantó 5 piedras y una honda. Pero él no se fijó en las piedras y la honda. Él se fijó en que ese hombre gigante contra el que él iba a pelear no tenía un respaldo de Dios, mientras que él sí lo tenía. Por eso dijo, ¿y quién es ese filisteo incircunciso? Porque cuando él se refiere a filisteo incircunciso, se está refiriendo a un hombre que no tenía pacto con Dios. En otras palabras, el David está diciendo, bueno, hombre, si Dios va conmigo, ¿y ese incircunciso qué? ¿Será Messi o será Cristiano Ronaldo? Pero yo voy con Dios. Digo, por si le gusta el fútbol, ¿no? Tal vez para ti no sea nada lo que está en tu poder. Tal vez solo sea un bastón para los bueyes. Pero es un arma poderosa, es un arma letal en las manos de Dios. En cierta ocasión, y yo creo que ya usted conoce esta anécdota, se dice que estaba un violín en una subasta y nadie quería dar nada por ese violín. Por ahí alguien levantó la mano, yo doy 5 pesos. Y allá otro, no, pues 10, es más. Y eso ya le voy perdiendo. Porque veían el violín y lo veían como si estuviese
viejo, como que no tenía valor. Pero dice que en ese momento se acerca un hombre mayor, un anciano, toma el violín en sus manos, lo desempolva un poco, empieza a ajustar una cuerda por aquí, otra cuerda por acá, toma el arco, ¿sí sabe? El arco del violín, y empieza a tocar la melodía más hermosa y más sublime que usted se pueda imaginar. Terminando de tocar el violín, la gente peleando por el violín. Y yo doy 1,000 pesos, y yo doy 5, y yo doy 10. ¿Qué cambió? Era el mismo violín, pero estaba en las manos del maestro. Así que para usted puede ser meramente un asadón, meramente una guijada para bueyes, pero en las manos correctas, con el Espíritu del Señor y en las manos de Dios, eso se puede convertir en un arma letal. Así que en las manos hábiles, en las manos del Señor, usted puede lograr hazañas tan poderosas que usted mismo se va a sorprender. Usted mismo se va a sorprender. Así que el Espíritu Santo debe tener una relación íntima y dinámica con usted. ¿Por qué digo dinámica? Pues que esté en constante movimiento, en renovación, en ir más allá, en buscarlo más allá, en tratar de encontrarlo en toda situación, en todo momento. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que es más malentendida por muchísima gente. Porque normalmente hablamos de Dios Padre y Dios Hijo, pero el Espíritu Santo luego pasa a olvidársenos y pasa a segundo término. Pero usted tiene que recordar que el Espíritu Santo es Cristo mismo, Dios mismo, porque son un mismo Dios con 3 personalidades distintas, que está acompañándole y que también no solo le acompaña, sino que también está dentro de usted. Así que si usted va acompañado de Dios, el Señor está con usted, usted no tiene nada que temer. El Señor siempre le va a fortalecer, siempre va a estar ahí. Mire, tenemos que fortalecer tanto esa relación con Dios, con el Espíritu Santo, que si el Señor regresa mañana, usted ya está listo. Usted ya está listo. Es más, no mañana, si regresa en la siguiente media hora, usted ya está preparado. No tenemos nada de qué preocuparnos si constantemente estamos listos y preparados. Ahora, si se tarda unos 100 años más, pues tenemos tiempo para seguirnos preparando, pero eso no quiere decir que vayamos a flojear, que vayamos a procrastinar, que vayamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Por eso es que el Señor no le avisa y no nos avisa cuándo va a venir. Yo en una ocasión le decía, mire, si el Señor le dijera, vamos a decir, Paul, te quedan 10 años de vida. El Señor, yo le aseguro que los 8 primeros años, digo, Paul no, porque es un joven y un varón entendido aquí de la iglesia, pero otro Paul, los primeros 8 años se va a darle vuelta al mundo, a vivir la vida loca. Bueno, si tiene la posibilidad. Y en los últimos 2 años va a regresar a Pacto Vivo y va a ser el mejor cristiano que haya tenido la congregación. Porque sabemos y estamos condicionados a eso, ¿verdad? Pero precisamente esa es la razón por la que el Señor no nos dice cuándo va a venir. Porque tenemos que estar preparados todos los días. Todos los días. Y mire, y como decía un personaje de la tele, y si se nos chispotea un día, póngase a cuentas inmediatamente. Porque no sabemos si en la próxima hora va a venir.
Por eso, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y yo le agregaría más que su enojo, sobre tu pecado. Que no se ponga el sol sobre tu pecado. Tenemos que sacarlo. ¿Quién sabe si nos agarra el Señor dormido? Porque también dice la Escritura que llegará como un ladrón en la noche. O sea que nos va a agarrar bien desprevenidos. Así que no podemos descuidarnos. El Señor necesita hombres y mujeres espirituales, con bienes espirituales, con un buen score espiritual, como el buró de crédito. Aquí es un buró espiritual. Usted tiene que tener puras palomitas en su buró de crédito espiritual. No podemos tener un mal buró de crédito espiritual y de pronto pedirle al Señor crédito. Señor, sácame de esta, salva a mi hijo, salva a mi esposa, si no tenemos un buen buró de crédito. Usted vaya con un mal buró de crédito a pedir un préstamo al banco, a ver qué le dicen. Que le vaya bien. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que empezar ya. No podemos operar bajo el poder del Espíritu Santo si no empezamos a tener una relación con Él. Pero si usted ya está operando y opera con el poder del Espíritu Santo, créame que va a haber cosas que lo va a dejar a usted y a mucha gente con la boca abierta. De verdad. Porque significa que Él le va a dar una visión. Significa que Él le va a dar visión para todas y cada una de esas cosas y relaciones que usted necesita. Porque tiene una relación con Él. Ahora, algo bien interesante. Usted tiene que tener una relación tan estrecha que pueda entender la voz de Dios en todo momento. Y le voy a decir por qué. Porque hay gente que piensa que tiene una relación con Dios, pero si no está pegadito a Él, Dios le puede estar gritando y no lo va a escuchar. Ahora puse de ejemplo, Dios le puede estar gritando, pero déjeme le digo que Dios no grita. Dios le va a susurrar. Así que usted tiene que estar siempre muy pegadito, muy atento. ¿Qué hace cuando no escucha a alguien o que alguien le quiere decir algo? Inmediatamente usted se acerca. Así tenemos que acercarnos al Señor. Señor, ¿qué es lo que me quieres decir hoy? ¿Qué es lo que tengo que escuchar? ¿Qué es lo que tengo que conocer? ¿Qué es lo que tengo que saber de ti? Porque acuérdese el ejemplo que yo también le he dado en algún tiempo. Usted puede conocer todo el manual de juego, como en los deportes. Hay un manual de juego. Usted puede aprenderse todo el manual de juego del fútbol americano. Y sabe las dimensiones de la cancha, y sabe las dimensiones del balón, y cómo se juega, y las posiciones, y las líneas, y el foul, y el gol. Y conoce todo el juego. Pero para poder conocer las jugadas, usted tiene que entrar ahí al dugout. O no sé cómo se diga en fútbol americano. Tiene que entrar a los vestidores y escuchar las jugadas que le va a dar el entrenador. Porque sí, aquí está toda la palabra del Señor, pero todavía puede haber cosas que el Señor solamente le va a revelar a sus hijos, a sus profetas. Pero para eso tenemos que estar en una relación con Él. 1 Corintios 2:13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo le va a usted a empezar a dar pensamientos, palabras en su mente, de tal manera que usted va a entender que vienen de Dios. Eso se va logrando con la relación que usted está estableciendo con Dios, con ese caminar que usted va llevando con Dios. Y ahorita le mencionaba, el Señor deposita su semilla, se conecta con nuestro espíritu, pero nuestra alma tiene que ir siendo madurada, caminada, procesada. Porque cuando nosotros no permitimos que esa palabra penetre a nuestra mente, a nuestra alma,
nosotros vamos a seguir siendo los mismos. Acuérdense que tenemos que empezar a caminar, a madurar, a tener una manera diferente de ser. Ese es el alma. El alma es lo que nosotros somos. Es lo que nos distingue, las personalidades diferentes que tenemos cada uno de nosotros. Y es donde tenemos que permitir que el Señor entre y empiece a transformar. Por eso yo les doy tanta guerra e insisto tanto que tenemos que madurar. A eso se refiere Pablo cuando está regañando a los corintios. Y yo sé que esto ya se los he dicho muchas veces. Cuando Pablo está regañando a los corintios, habían pasado aproximadamente 5 años que Pablo fue y estableció la iglesia. Y Pablo ya esperaba que fueran maduros. Eso quiere decir que nosotros espiritualmente tenemos que madurar más o menos en un plazo igual o menor a 5 años. No podemos pasarnos 10 años, 15 años, 20 años escuchando meramente sermones de emoción, de champú de cariño, de que eres un campeón, pero que no nos empuja a cambiar, que no nos empuja a confrontar el pecado, que no nos empuja a nada, sino meramente ese domingo sentir muy bonito, llorar y ya, ¿verdad? Y en la tarde regreso a lo que siempre he sido. Y de lunes a sábado igual. Tenemos que ser transformados. Por eso el Señor nos llama a ser discípulos, no simpatizantes, no fans, no fanses. Tenemos que verdaderamente empezar a ser transformados. Por eso la Escritura también nos habla de una espada de doble filo que tiene que penetrar hasta la médula, porque nos tiene que separar de la carne con lo espiritual. Pero ya en otro momento hablaremos más a detalle de ello. Así que tenemos que tener una relación con el Señor de tal manera que cada día que vayamos caminando nos vaya llevando a un entendimiento y una madurez con el Señor, de tal forma que terminemos siendo uno con el Espíritu Santo y que sus pensamientos sean nuestros pensamientos y nuestros deseos sean sus deseos. Entonces, y solo entonces, es cuando podremos decir que tenemos la mente de Cristo. Así que, pacto vivo, vamos a decirlo, la misión que tienen a partir del día de hoy es que empiecen a trabajar en tener una mayor relación con el Espíritu Santo. A que empiecen a relacionarse de tal manera que puedan escuchar la voz de Dios en su vida. Porque mire, cuando usted empiece a escuchar la voz de Dios en su vida, usted se va a fortalecer de tal manera que va a sentir que todo lo puede lograr. Y ahí sí, para que vea, usted puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no le digo como para que vaya al gimnasio, le digo para que afronte sus problemas. Se lo digo así porque hasta en el gimnasio he visto playeras y le ponen peso y todo lo puedo en Cristo. No se refiere a eso. Se refiere que fortalecidos en el Señor todo lo podemos enfrentar. Porque el Espíritu Santo va a ser esa voz que te va a decir: órale, dale, muévele, otra, aguanta, échele, no se raje. Mire, no sé si a usted le tocó ver esas películas de Sylvester Stallone, Rocky. Para mi gusto, las películas de Rocky son de esas películas de las más motivadoras que me ha tocado ver en mi vida. No las únicas, pero de las más motivadoras que me ha tocado ver en mi vida. Y de hecho, parte de la película de Rocky, empezando desde Rocky la primera, es parte de esas muchas cosas que el mismo actor Sylvester Stallone tuvo que ir enfrentando para poder salir adelante en su vida, en su carrera. Pero es algo bien impresionante y bien interesante
ver cómo esas películas nos han inspirado, sobre todo a los de nuestra generación. Nos han inspirado para salir a correr en la madrugada. Nos han inspirado para ir al gimnasio. Nos han inspirado para ir a hacer ejercicio. Nos han inspirado hasta para comer huevos crudos. No sé si alguien lo intentó en su momento. Ahí está, yo también lo intenté. Guácala, sabe bien feo. Entonces, son de esas películas que nos han inspirado a hacer muchas cosas. En el capítulo 5, vamos a decirlo así, en la película 5 de Rocky, nos habla de un Rocky ya retirado después de la tunda que le puso Iván Drago en la 4, el ruso. Y en la película 5, Rocky quiere perpetuarse porque quiere dejar a un campeón que pueda ser como él lo fue. O vaya, él quiere verse reflejado en una nueva generación que pueda ser inspiradora o que pueda ser un campeón así como él lo logró hacer. Por buscar esa fama, por buscar algo que lo perpetuara a él, dejó de tener una relación con su hijo. Casi pierde a su hijo, hablo emocionalmente, y casi pierde también su matrimonio. Pero no solo eso, sino que a la persona que estaba entrenando, al final también le da la espalda. Y hay una escena prácticamente al final de la película donde salen, después de estar en un bar o algo así, salen a la calle y Rocky empieza a pelear con la persona que él estaba entrenando, que el personaje en la película se llamaba Tommy Gunn, y empiezan a pelear en la calle y empiezan a pelear de tal manera que el muchacho que estaba más fuerte, que estaba joven, que tenía todavía toda esa energía, empieza a golpear a Rocky. Rocky en su desesperación empieza a acordarse de todos esos golpes que le había dado el ruso, Iván Drago. Y llega un momento en el que de plano Rocky cae al suelo. Cae al suelo. Y en el momento que está en el suelo, empieza él a recordar la voz de Mickey. ¿Se acuerda de Mickey? El entrenador Mickey. Y que le dice: ¡Hey! ¿Qué haces ahí? ¡Levántate! Yo no escuché que sonara la campana. Todavía queda un round más. No has terminado la batalla. Tienes que levantarte y seguir peleando. Porque la vida te puede golpear, la vida te puede noquear, la vida te puede hacer caer. Pero todavía hay un Espíritu Santo y un Señor que te dice: levántate, que esta vida no ha terminado. Levántate, porque el Espíritu Santo está en ti. Y si el Espíritu Santo está en ti, Él es mayor que cualquier cosa que puedas enfrentar. Así que ponte de pie, Pacto Vivo, porque hoy